Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo dentro de la habitación de mi suegra. Pero él lo descubrió todo por las cámaras, reunió las pruebas y expuso cada detalle en el grupo de mensajes de la iglesia, haciéndome vivir un infierno de humillación y vergüenza. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale a me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Siempre creí que mi vida era demasiado simple para guardar grandes secretos. Casada durante 8 años con Rogerio, madre de una hija de 7 años llamada Elena, y viviendo en una casa modesta pero cómoda en el patio trasero de la propiedad de mi suegra, pensé que las mayores tensiones que enfrentaría serían discusiones por platos sucios o quejas por facturas atrasadas. Pero al mirar atrás, me doy cuenta de que estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, el camino a la ruina. Un camino que me llevaría a cometer el error más grave y sucio de mi vida, y lo peor de todo, en el único lugar que jamás debí haber ensuciado, la habitación de mi suegra, doña Dalva. Dalva siempre fue el centro de gravedad de la familia. Viuda desde hacía muchos años, mantenía un porte autoritario y acogedor. Era de esas mujeres que preparaban el almuerzo para todos los domingos y querían saber cada detalle de la vida de sus hijos. Rogerio era el menor, y por eso tenía un vínculo especial con él. Esta cercanía, al principio, me reconfortaba, pero con el tiempo, empezó a sofocarme. Todo pasaba por su escrutinio, la marca del detergente, cómo doblaba las sábanas, incluso la ropa que le compraba a Elena. Me tragué la ira y me acostumbré a la idea de que mi opinión siempre venía después. Durante los últimos 2 años, mi matrimonio había caído en una depresión silenciosa. Rogerio trabajaba como conductor de taxis y pasaba horas fuera de casa. Cuando regresaba, siempre estaba cansado, absorto en su teléfono o viendo la televisión. El sexo prácticamente había desaparecido, y las conversaciones se limitaban a ¿qué hay para cenar? ¿Y qué tal el colegio de Elena? Ya no me sentía esposa ni mujer. Solo madre, solo ama de casa. Invisible. Y aunque Rogerio parecía no darse cuenta, yo acumulaba dolor, soledad y una sensación asfixiante de que mi vida estaba siendo desperdiciada. Fue en este contexto que apareció Diego. Era hijo de una amiga de mi suegra, vivía en otra ciudad y la visitaba de vez en cuando. Tenía 30 y pocos años, una sonrisa fácil y una mirada directa que me hacía sentir algo que había olvidado, deseo. El primer contacto, más íntimo, que tuvimos fue en una comida dominical. Yo estaba en la cocina ayudando a doña Dalva, y él vino a traer un vaso de agua. Empezamos a hablar de música y me di cuenta de que realmente me escuchaba. Sin respuestas apresuradas ni miradas de reojo. Fue entonces cuando algo en mí despertó. Sus visitas se hicieron más frecuentes, y empecé a notar mi propia ansiedad cuando sabía que estaría cerca. Elegía mejor mi ropa, me pintaba los labios por gusto y buscaba excusas para prolongar cualquier conversación. Nada físico ocurrió de inmediato, pero las miradas intercambiadas, las sonrisas discretas y los roces rápidos ya eran un campo minado a punto de explotar. Hasta que una tarde, cuando doña Dalva se había ido a atender asuntos de la iglesia y Rogerio estaba de paseo por el pueblo, Diego me invitó a charlar un rato en la casa de enfrente, la de mi suegra. Lo irónico es que, aunque vivíamos tan cerca, rara vez entraba en su habitación. Era su espacio más privado, y lo respetaba. Pero ese día, cruzar esa puerta fue como cruzar un punto sin retorno. Diego me jaló de la cintura, me besó con fuerza y no retrocedí. La culpa intentó susurrarme al oído, pero la intensidad del momento la ahogó. El aroma de su colonia, su firme roce en mi espalda, la sensación de ser finalmente deseada, todo me envolvió de una forma que no pude, o no quise, detener. Hicimos el amor allí, en la habitación que guardaba tantos recuerdos de una mujer que confió en mí. Cuando todo terminó, el silencio fue casi ensordecedor. Sabía que había cruzado una línea que jamás podría borrar. Y, sin embargo, cuando sonrió y dijo, «Lo volveré a hacer», le devolví la sonrisa. El peso de la traición aún no me había golpeado con fuerza. Pero llegaría. Y llegaría de una manera que jamás imaginé, una que involucraría a mi suegra, a mi esposo e incluso al grupo de mensajes de texto de la iglesia. A la mañana siguiente, el mundo parecía el mismo, pero yo ya no. Preparé café como siempre, lavé las tazas, preparé la lonchera de Elena y respondí a los mensajes del grupo escolar como si nada hubiera pasado, como si no me temblaran las manos cada vez que recordaba las sábanas floreadas de doña Dalva arrugadas bajo mí. Rogerio se fue temprano, me envió un mensaje de vuelvo tarde por la puerta, y sentí una extraña punzada, mitad alivio, mitad resentimiento. Cuando volví, la casa estaba demasiado silenciosa, llena de pensamientos.
Metí la ropa en la lavadora como si intentara enterrar las pruebas de un crimen que solo yo había visto. Pero en el fondo, sabía que el crimen mayor había ocurrido dentro de mí. Aún así, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Diego, he estado pensando en ti todo el día. Mi corazón respondió antes que mi culpa. Dije que no podíamos volver a hacerlo, que había sido una locura, que necesitábamos olvidar. Entonces borré el mensaje, como si borrar fuera lo mismo que deshacer. La rutina intentaba detenerme. Llevar a Elena a clases particulares, picar verduras, ordenar facturas, responderle a mi suegra sobre la hora del servicio. Pero esa noche, al acostarme junto a Rogerio, mi cuerpo se puso alerta, no por su deseo, que no llegó, sino por el eco del tacto de otra persona. Rogerio se giró de lado, cogió el móvil y pasó el dedo por la pantalla a una velocidad que me irritó. Quería que notara algo, cualquier cosa, un olor, una mirada de culpa, la tensión en mi hombro. Nada. Su silencio era un muro, y mi cabeza era una pelota que rebotaba de un lado a otro, sin poder salir. De madrugada, recibí otro mensaje de Diego. ¿Mañana a la misma hora? Me quedé mirando al techo durante largos minutos, negociando con una voz que sabía mejor que yo cómo discutir. Respondí, no. Luego, quizás. Y finalmente, hablemos. En los días siguientes, los encuentros se convirtieron en una costumbre mal disimulada. Algunas tardes, otras mañanas, doña Dalva salía a atender asuntos de la iglesia, y yo cruzaba el patio como quien recorre un pasillo de hospital, sabiendo ya que me dolería. Y me dolió. Pero dolió bien, al principio. Diego tenía una forma rápida de desarmarme, me hacía cumplidos, me preguntaba si había dormido bien, si había comido, si estaba contenta. Y yo respondía como si fuera la primera persona que me escuchaba en años. Pero cada paso que daba en esa habitación dejaba una huella de barro. Limpié, ventilé, eché un perfume suave, pero la suciedad insistía en quedarse dentro. Doña Dalva, a su vez, empezó a comentar cosas que me dejaron sin aliento. Te ves diferente, María Clara, más arreglada. Te ves guapa. Respondí con una risa tímida y es que me he estado cuidando más, y ella continuó con una recomendación de humildad, como si demasiada belleza pudiera volverte loco. Estuve de acuerdo con todo, y sin embargo, esa misma tarde, ya tenía la mano en el pomo de la puerta de su habitación. Fue entonces, en medio de una reunión, que oí un ruido en la puerta. Mi corazón se aceleró, lo detuve todo asustada y empecé a vestirme con dedos temblorosos. Diego se quedó paralizado un segundo, luego corrió al baño, escondiéndose dentro. La voz de doña Dalva resonó desde el pasillo. ¿María Clara? El nombre me golpeó el pecho con la fuerza de una campana. Me arreglé el pelo torpemente y abrí la puerta de la habitación como si buscara un pañuelo. Solo estaba barriendo, doña Dalva, y mi sonrisa era la escoba más torcida del mundo. Miró a su alrededor, entrecerró los ojos como si intentara recordar algo que se le había olvidado, y, tras un suspiro, me pidió que encendiera la televisión para el servicio en línea del domingo, porque el pastor enviaría un nuevo enlace. Acepté, pero mis piernas eran como dos cables eléctricos. Esa noche, decidí que era la última vez. Y me mentí a mí misma por primera vez con convicción. La última vez, por supuesto, no fue la última. Lo que me mantuvo apegada a Diego no fue solo mi cuerpo, fue la sensación de reexistir en las palabras de alguien. Me sentí como una planta que llevaba demasiado tiempo en un rincón oscuro y de repente recibía la luz directa del sol. Crecí rápido, sin orden, echando ramas donde no las necesitaban, estirando hojas por impulso. Y cuando crecemos sin orden, nos rompemos con facilidad. El tercer domingo después de ese susto, toda la familia se reunió para comer en la casa de enfrente. La mesa grande, el mantel blanco con flores, las bandejas de lasaña y pollo en salsa marrón, las preguntas formales de mis suegros y las respuestas ensayadas de Rogerio. Estaba moviendo los platos, haciéndome útil, cuando vi algo nuevo en la pared, un pequeño router, clavado en un rincón, con una luz azul parpadeante. «Es una cosa de la iglesia», dijo doña Dalva con orgullo. «Ahora hay buen internet para todos. El pastor dijo que necesitamos estar conectados, ¿no? Y mi nieto también ve los dibujos animados». Reí un poco, pero una punzada de frío me recorrió la nuca. Diego no apareció ese domingo, lo cual fue un alivio. Aún así, sentí que alguien me observaba. Era una molestia sin causa, una premonición sin pruebas. Intenté apartarla, me concentré en cortar los postres, y justo cuando recogíamos los platos, el teléfono de Rogerio sonó con una notificación de la iglesia. Se la mostró a su madre,
Conéctate al nuevo grupo. ¿Vale, mamá? Ella asintió. El pastor está entusiasmado con los mensajes devocionales. Enviará algunos versículos por la mañana, recordatorios sobre el servicio, ahora a todo el grupo. Continuó. Quiero que todos estén allí, ¿de acuerdo? Familia unida en oración. Sonreí, pero la palabra grupo resonó en mi mente. Pensé en mi propio grupo secreto. 2 cuerpos, una casa, una habitación que no me pertenecía. Al día siguiente, doña Dalva me pidió que la ayudara a organizar su armario. Mi ropa está hecha un desastre. Querida. Tienes buena mano doblando. Me gusta ver las cosas ordenadas. Intenté negarme, fingiendo que le había prometido a Elena que la llevaría a cortar el pelo, pero ella insistió, será rápido. Entré en la habitación que conocía de sobra. El sol caía a plomo, haciendo que el polvo bailara en el aire como pequeño secreto sin donde caer. Abrí las puertas del armario, alineé los vestidos, apilé las sábanas, y con cada roce de las perchas, sentía que mis manos revelaban un mapa invisible. En medio de todo, encontré una cajita de plástico, una de esas comunes, con pilas, candados y adaptadores. Me preguntó, mira si tienes el viejo control remoto de la tele. El pastor dijo que quizá podría usarlo para el servicio del sábado. Rebusqué y encontré, sí, un control remoto. Y, junto a ella, algo que me dejó sin aliento, una cámara diminuta, de esas que parecen un botón. Me quedé paralizada. Doña Dalva, sentada en la cama, se ajustó las gafas y preguntó, ¿tienes mucha basura? Tírala. Cerré la mano alrededor de la cámara y sonreí, sí, un montón de cosas viejas. Y guardé la cámara, como quien devuelve un pez vivo al río, con la esperanza de que no me arrastre la corriente. Salí de la habitación temblando. En la cocina, tomé un vaso de agua y respiré hondo. ¿Era paranoia? La pequeña cámara podría ser un sobrante de algún proyecto de mi nieto, un recuerdo de alguien, un objeto sin función. Mi mente se convirtió en un lugar de especulación, y cedí al impulso más tonto. Le escribí a Diego. ¿Alguna vez has visto una cámara pequeña con forma de botón? Respondió con un emoji de risa y un solo enrollo. ¿Por qué? Borré la pregunta. Borré toda la conversación. Borrar se había convertido en mi forma de fingir que controlaba el tiempo. Esa noche, en la ducha, miré fijamente el azulejo e intenté reconocerme. El vapor empañó el espejo, y fue lo mejor. Los días cambiaban de temperatura. Cualquier ruido en la verja me hacía mirar atrás. Cualquier sombra en el pasillo me hacía sentir que me seguía a mí misma. Reduje mis encuentros con Diego, pero no podía parar del todo. Me sentía como si estuviera en una maraña de hilos tirada por 2 manos, la suya y la mía. Cuanto más intentaba parar, más se soltaba un hilo, y lo seguí, atrapada en la ilusión de que era el último paso. Un sábado por la tarde, doña Dalva me pidió que probara el proyector que la iglesia le había prestado para una reunión de jóvenes. El hermano Marquinos lo dejó en la sala. Usted sabe usar estas cosas mejor que yo. Conecté los cables, subí el volumen y enchufé la memoria USB con los himnos. De repente, apareció una ventana en el televisor, mostrando carpetas viejas, vídeos etiquetados por fecha, cosas que sin duda había grabado de sus nietos, fiestas y almuerzos. Pasé de largo, como quien huye de un pasillo con puertas, y puse el archivo de música. Pero en ese instante, un título me llamó la atención. Cámara-03. Negué con la cabeza, fingí no ver y canté, aférrate a las manos de Dios. El domingo, después de la misa, la familia se reunió de nuevo. Un rumor recorrió el patio. Había llegado una tanda de canastas de comida para distribuir, y la iglesia estaba organizando una actividad comunitaria. Rogerio parecía más ligero que en mucho tiempo. Estoy haciendo algunos arreglos con una empresa, nos irá mejor, dijo, y sonreí sinceramente por un segundo, embargada por una esperanza que ya no sabía cómo contener. Elena salió corriendo a jugar con sus primos, y yo me quedé en la cocina lavando el resto de los platos. Fue entonces cuando vibró mi celular. Era Diego, insistente, no soporto no verte. Mi respuesta salió torcida, hoy no. Y, con ganas de suicidarme, añadí, quizás mañana. Justo entonces, doña Dalva se apoyó en el fregadero, secándose las manos con el delantal. Te ves pálida, María Clara. ¿Comes bien? Dije que sí. Entonces bajó la voz y preguntó, ¿Rogerio está bien? Sentí que se me derretían las piernas. Vale, sí. Y ella, con una mirada que no supe leer, vale, entonces. El lunes, cuando el patio estaba vacío y la calle en silencio,
Volví a la casa de enfrente. La habitación tenía el mismo aroma a lavanda, la misma colcha, las mismas cortinas danzando con el tímido viento. Y también el mismo error, repitiéndose como una oración. En medio de la reunión, justo cuando la culpa ya no tenía aliento para gritar, oí un discreto clic, como un enchufe al abrirse. Diego no se dio cuenta, o fingió no darse cuenta. Aparté la mirada, fija en una esquina del techo donde había una lámpara antigua. Por un instante, estuve segura de ver un brillo diferente, un reflejo donde no debería haber ninguno. Cerré los ojos y me prometí una última vez. Fue entonces cuando el teléfono de Diego, sobre la cómoda, vibró con una notificación, anuncios de la iglesia, grupo familiar Dalva. Se había unido a ese grupo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Te has unido al grupo de mi suegra? Rió. Oye, tu suegra me agregó. Dijo que es bueno que estemos informados. El mundo se me escapó. Todo parecía demasiado accidental, y a la vez, demasiado necesario. Cuando terminó, volví a casa con un cansancio que no era físico. Rogerio llegó tarde y me dedicó una sonrisa cansada. Vine a las carreras arregladas. Abrazó a Elena, me besó la cabeza y fue a ducharme. Me quedé mirando la puerta del baño, escuchando el agua correr como si fuera una cuenta atrás. A primera hora de la mañana, me desperté con una sensación distinta, como si alguien me hubiera llamado desde los pies de la cama. Me levanté y me acerqué a la ventana del salón. La luz de la casa de enfrente estaba encendida. Las sombras se movían, bajas, como si alguien estuviera recogiendo cables. Cerré la cortina con los dedos fríos. Y decidí, mañana me confesaré. Se lo diré a Rogerio. Limpiaré el interior de la habitación. Pero el coraje, como siempre, no me acompañó. La confesión se me atascó en la garganta por las tareas. Me desperté, puse la mesa, llevé a Elena al colegio, le contesté a mi suegra sobre las donaciones del bazar, y cuando Rogerio regresó al final de la tarde, trajo una bolsa de pan y un entusiasmo inusual. Ya he cerrado. Podré parar temprano algunas noches. Podríamos volver a pasear por la plaza como antes. Casi sonreí al pasado que traía al presente. Casi dije que me encantaría. Pero sonó el teléfono y cambió mi destino. Era doña Dalva, con prisa, pidiéndome que subiera a su casa a revisar algo en el equipo de música del salón. Subí. Tenía un grupo de oración programado para el viernes y quería que todo sonara de maravilla. Probamos el Bluetooth, el volumen, el cable del proyector. Me sentí como un técnico de escena preparando una obra cuyo guión aún desconocía. Al salir, me tomó de la mano durante 2 segundos que me parecieron demasiado largos. Eres una buena nuera, María Clara. Dios iluminará tu camino. Quise llorar en ese mismo instante, pero me contuve. El miércoles, Diego me envió un mensaje diciendo que viajaba el fin de semana y quería verme primero. Estaba a punto de decir que no cuando una discusión tonta con Rogerio encendió un fuego donde ya había paja seca. Cosas banales, la toalla mojada en la cama, el fregadero atascado, la lonchera olvidada. Pero lo que realmente me quebró fue su mirada de lo que sea. Era como si gritara «mírame», en una habitación vacía. Le respondí a Diego, «hoy». Y así, impulsado por un triste capricho, crucé el patio de nuevo. En el dormitorio, todo sucedió deprisa, como si la prisa fuera una forma de anestesia. Justo cuando terminábamos, un ruido llegó desde la cocina, voces. No eran las de doña Dalva. Eran masculinas, profundas, hablando en voz baja. Diego abrió mucho los ojos, se agarró la camisa y nos movimos como sombras. Nos asomamos a la ventana y vimos a 2 hombres, los hermanos de la iglesia que siempre ayudaban con el equipo, cargando cajas y riéndose de alguna broma privada. Están organizando un servicio para jóvenes, susurró Diego. Sentí un sabor metálico en la boca. Tenemos que parar. Esto se está descontrolando. Me pasó la mano por la cara. Pararé si me lo pides. ¿Pero quieres que pare? Cerré los ojos y no respondí. A veces, el silencio también es una confesión. Esa noche, Rogerio estaba emocionado, hablando de comprarle un regalo a Elena, de ver una película tonta. Dije que me dolía la cabeza. Trajo té, me acomodó en el sofá, y detesté su atención, porque ser atento sin mirar me sonaba a formalidad. En medio de la noche, mi teléfono vibró con un mensaje de doña Dalva, del grupo familiar de la iglesia. Mañana, 8 de la tarde, reunión especial. Traigan sus teléfonos cargados, tendremos una palabra breve y una sorpresa de integración.
La gente respondió con emojis de oración y aplausos. Quise tirar el teléfono por la ventana. Sorpresa. Integración. Celulares. Las palabras formaron un mosaico nervioso en mi cabeza. Al día siguiente, la calle parecía más estrecha. Vi a los hermanos instalando un trípode en la sala, conectando un cable delgado al televisor. Vamos a hacer una actividad en grupo, explicó uno de ellos al entrar. Va a ser intensa. La iglesia está invirtiendo en ello. Pregunté, ¿qué? Y se rió, arrojar luz a lo que está en la oscuridad. Era una broma, claro. ¿O no? Se me revolvió el estómago. Bajé las escaleras demasiado rápido, casi tropezando en el último escalón. En casa, cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando como si hubiera estado corriendo. Ya lo sabía, no sabía qué, pero lo sabía. Cuando llegó Rogerio, le besé la mejilla con una vieja culpa y un nuevo deseo de escapar. Sonrió, ajeno a mi tormento. A las 8, lavada y pálida, subí a la reunión, rezando para que la sorpresa fuera un vídeo motivacional con música de violín. La sala estaba preparada como para una fiesta de cumpleaños. Las sillas estaban dispuestas en forma de U, una mesa con un termo y galletas, y el gran televisor estaba sintonizado con la pantalla del grupo de la iglesia. El pastor, un hombre de voz suave y gestos dramáticos, comenzó la reunión hablando sobre la verdad, la reconciliación y la importancia de no dejar espacio para el enemigo. Intenté esconderme en la última silla, pero la señora Dalva, sonriendo, me acercó a ella, en la primera fila. Quiero a mi nuera aquí conmigo. Me senté. Mi pierna rebotaba sola, como si intentara escapar de mi cuerpo. Rogerio llegó unos minutos después, tarde y sudoroso, me miró rápidamente y me estrechó la mano. Un pequeño gesto que, en ese momento, se sintió como el último vaso de agua antes de cruzar el desierto. El pastor les pidió a todos que sacaran sus celulares. Hemos estado usando mal este instrumento. Hoy, usémoslo para bien, para traer restauración. Habló de cadenas de oración, testimonios y vida en comunión. Intenté convencerme de que eso era todo. Entonces señaló el televisor y dijo, a veces Dios nos muestra cosas para que la verdad nos libere. Hoy, con el permiso de la familia, vamos a mostrar algo difícil pero necesario, para que pueda comenzar la sanación. Se me secó la boca en un segundo. El permiso de la familia. ¿Qué familia? Mi suegra levantó la mano con voz firme. Si es para bien, lo autorizo. Rogerio no dijo nada. Intenté decir que no, pero él no cayó en el suelo en silencio. El televisor cobró vida. Primero, un fondo con el logo de la iglesia y música suave. Luego, una carpeta abierta en un rincón, igual a la que había visto un sábado. Hice clic en un archivo. El título, color-03-dormitorio. Apareció el primer fotograma, la ventana con sus cortinas de encaje, la cama con su cubrecama floreado, la misma luz oblicua del atardecer. Vi mi propio cuerpo desde atrás, junto a Diego, y reconocí el gesto, la prisa, la inseguridad. Sentí un escalofrío asesino recorriendo mi espalda. Oí a alguien en la sala jadear, a alguien decir Dios mío, a alguien levantarse e irse. Mi suegra, a mi lado, no dijo nada, solo apretó la mandíbula como si se tragara un grito. Quería desenchufar, romper el televisor, desaparecer. Mis pies no me obedecían. El vídeo fue corto. Lo justo para demostrarlo todo. Lo justo para destruir todo lo demás. Al terminar, el pastor bajó la mirada y dijo, hay pecados que requieren disciplina y arrepentimiento. La iglesia está aquí para recibirlos, pero la verdad necesita salir a la luz. Rogerio pidió hablar. Su voz era baja, casi como una brisa, no voy a hacer un espectáculo. Solo quería que terminara la mentira. Me enteré porque instalé una cámara por miedo a que mi madre se cayera en la habitación, y lo que vi me mató por dentro. No me miró. Envié los vídeos al grupo para que dejaran de chismear y quedara claro. No quiero una guerra con nadie. Simplemente no quiero vivir así. Y se sentó. Miré a doña Dalva. Estaba pálida, pero erguida. Su mano buscó la mía por un instante y la retiró al instante, como si hubiera tocado un carbón encendido. Alguien me echó una manta sobre los hombros, no sé quién. El pastor terminó rápidamente, sin dinámica, sin himno, sin oración de manos unidas. La gente se fue en silencio, y en WhatsApp, las notificaciones saltaban como palomitas en el microondas. Dios mío, rezando, esto es muy serio, que Dios tenga piedad.
Quería gritar que yo no era eso, que no soy eso, que soy más que un vídeo de 15 segundos. Pero esa noche, fui exactamente eso. Y menos. Los días siguientes los pasé en un pasillo estrecho de paredes toscas. La noticia corrió por la calle, por el barrio, por la escuela de Elena. En la puerta, 2 madres susurraron al verme, una apartó la mirada, la otra sonrió con tristeza. El director pidió una conversación rápida, pero yo ya conocía el plan. La escuela quería tomarse un descanso hasta que se calmaran las cosas. Elena, tan pequeña, se dio cuenta de que había un elefante invisible en la habitación. Mamá, ¿por qué la abuela ya no quiere que duerma en su casa? Inventé una excusa sobre las reformas y el polvo. Se lo creyó como hacen los niños, a medias. Diego, que siempre tenía palabras para todo, se desvaneció como el humo. Un mensaje corto, no puedo hablar ahora. Luego, nada. No contestó llamadas, borró fotos y desapareció. Me quedé con una rabia que era un espejo. Era a mí a quien golpeaba cuando no tenía dónde golpearlo. Rogerio se mudó a la habitación de Elena por unos días y luego anunció que dormiría en la casa de enfrente hasta que se resolviera el tema de la custodia. Dijo custodia como quien dice lluvia, inevitable, meteorológica. Lo acepté sin fuerzas, como quien da un recibo. La casa se vació de seres vivos. Solo quedaron platos, polvo y el sonido del refrigerador. En el grupo de la iglesia, los mensajes variaban entre la caridad formal y el juicio sin rostro. Oramos por ti, acompañado de un versículo copiado de Google, esto es serio, pero Dios perdona, seguido de un mensaje de audio sobre la santidad, y más discretos, más directos, comentarios indirectos sobre las mujeres que seducen y los hombres que caen por debilidad. Leí todo y me sentí como una señal de tráfico que todos señalaban al pasar. Doña Dalva no escribió nada. No me buscó. No me expulsó. Su silencio era un tribunal. Una tarde, Elena me pidió un dibujo. ¿Podemos hacer un corazón con 2 nombres? Escribimos mamá y papá dentro. El papel me dolía. Sentía que le debía una versión de la verdad, pero ¿cómo explicarle a una niña que su madre destrozó su propia casa y les tiró la estantería encima a todos? Guardamos el dibujo en la nevera. Contuve las lágrimas hasta después de ducharme, y en la ducha, me derrumbé. No fue un llanto bonito, fue un sollozo horrible, con la nariz tapada, agua que confundía mis lágrimas. Al salir, vi un mensaje de Rogerio, mañana llevo a Elena a terapia. Me lo dio la trabajadora social de la iglesia. Respondí, gracias. Palabras pequeñas para un abismo enorme. Esa noche, decidí que necesitaba disculparme. No a la iglesia, ni al barrio. A Doña Dalva. Subí las escaleras como si ascendiera a la horca, tocando lentamente la puerta. Tardó un rato en responder, y cuando abrió, llevaba un delantal y tenía el rostro inexpresivo. ¿Puedo pasar? Abrió la puerta del todo. El olor a café recién hecho me trajo recuerdos de un pasado que parecía de otra película. Me senté en el borde de la silla. No sé por dónde empezar. Levantó la mano, haciéndome un gesto para que parara. Empieza por el final, María Clara. Y entonces, sin banda sonora, sin artificios, dije que me había equivocado, que me había perdido, que había buscado afuera lo que debía haber dicho adentro, que había llorado por no mirar y había acabado cegando a todos. Hablé de Diego sin decir su nombre. Hablé de la habitación sin señalar. Cuando terminé, guardó silencio un momento más. Entonces, en voz baja, dijo, he llevado esta casa sola toda mi vida. Creía que lo había visto todo. Me has traído una vergüenza que desconocía. Mi cuerpo se encogió. Pero también sé que la gente comete errores. No voy a echarte. Es que no sé cómo abrazarte ahora mismo. Y me sirvió café. Caliente. Sin azúcar. Lo bebí como quien acepta una penitencia. Empezó la parte práctica de la caída. Un abogado recomendado por un miembro de la iglesia llegó con una sonrisa practicada, papeleo, términos y plazos. Habló con Rogerio en la sala, habló conmigo en la cocina y me explicó el camino probable. Separación, régimen de visitas, pensión alimenticia, custodia. Cada palabra era un ladrillo apilado en un nuevo muro entre nosotros. Rogerio se mantuvo firme, sin groserías, pero también sin ninguna grieta por la que pudiera colar una súplica de perdón que marcara la diferencia. A veces, lo sorprendí mirando a Elena con una tristeza que me dolía. Otras veces, lo vi arreglando cosas en su celular, activo, decidido, como no lo había visto en mucho tiempo.
Era como si mi caída le hubiera inculcado el deseo de arreglar lo que quedaba. Esto me dolió, y al mismo tiempo, era correcto. En el pasillo de la iglesia, una hermana mayor se me acercó con lágrimas en los ojos. Hija, no te alejes de Dios. Decimos tonterías, pero Dios es nuestro Padre. Le di las gracias y seguí adelante. Al doblar otra esquina, oí risitas que, desde luego, no eran para mí, pero que me sirvieron de maravilla. Me volví inconsciente, lo captaba todo, lo anhelaba todo. Empezó la terapia de Elena, y su mundo, gracias a Dios, seguía teniendo más lápices de colores que sombras. Una amable y joven psicóloga me llamó una vez, queriendo saber cómo estaban las cosas en casa. Intenté no convertir la sesión en una confesión, me concentré en la niña, y al irme, me dijo, los niños suelen ser más resilientes que nosotros. Lo que necesitan son adultos que hablen el mismo idioma, o al menos, que no griten en idiomas diferentes. Lo anoté en la libreta mental que llevo conmigo desde entonces. Esa noche, mi celular sonó con un número desconocido. Un mensaje corto, yo también metí la pata. Pero no puedo ayudar. Lo siento. Probablemente era Diego, cerrando la puerta entreabierta. Lo borré sin responder. La necesidad de respuestas disminuyó, no porque me hubiera curado, sino porque comprendí que algunas preguntas solo existen para ofendernos. Esa misma noche, doña Dalva me llamó al porche y me entregó una caja. Estas son tus cosas que quedaron ahí. Dentro, una horquilla, una blusa, una pulsera barata. Pequeños objetos que habían soportado el peso de un ancla. Gracias, dije. Ella asintió, respiró hondo y, en un breve gesto, me tocó el brazo. Su mano fue una manta de 5 segundos. Al retirarla, dejó una calidez que duró horas. Empecé a buscar trabajo para complementar el alquiler, anticipando ya la división de la casa, las facturas y mi vida. Encontré algunos trabajos de repostería, pasteles sencillos, dulces para cumpleaños. Descubrí que el acto de amasar tenía algo de sanador. Se mezclan ingredientes que, por sí solos, no resuelven nada, y con paciencia, se transforma en algo más, crece, perfuma la casa. Al principio, los encargos llegaban despacio, más por compasión vecinal que por mérito propio, pero me sirvieron para mantenerme ocupada y pagar la terapia de Elena sin depender de la buena voluntad de nadie. Fue durante esta fase que se produjo el punto de inflexión más tranquilo e importante. Una tarde lluviosa, Rogerio llegó con Elena, empapado y feliz, diciendo que habían tomado helado en el camino, porque nos merecíamos un capricho. Me entregó su mochila y, antes de irse, dijo, mañana vendrá la trabajadora social a ver cómo va todo. Sé que puedes con ello. Me quedé solo en la cocina, mirando la vieja tubería que goteaba cerca de la estufa, pensando que tal vez la vida era así, un montón de cosas rotas pero funcionales, esperando nuestra decisión diaria de seguir usándolas con cuidado hasta que tengamos la fuerza para arreglarlas. Pasaron los meses y la espesa polvareda del escándalo se asentó, aunque nunca desapareció del todo. Aprendí a cruzar la calle sin esperar aprobación, volví a sonreír en los supermercados, a saludar a conocidos, a escuchar música sin pensar que cada letra se refería a mí. La iglesia, que había sido el escenario de mi exposición, se convirtió en el escenario de algo más, el silencio activo. Seguí adelante, no por orgullo, sino por el deseo de no dejar que una parte de mí muriera de vergüenza. Me senté más atrás, canté menos fuerte, pero me quedé. El pastor vino una vez, se disculpó por convertirlo en un acto pedagógico y dijo que si pudiera volver atrás, lo haría de otra manera. No sé si lo haría. Le agradecí el intento de enmendar la situación. Doña Dalva, con el tiempo, reaprendió a hablarme como si fuera una persona completa. Me pedía ayuda con el bazar, me daba los pasteles que le habían sobrado, preguntaba por Elena. En los días buenos, incluso se reía de las mismas tonterías que siempre nos hacían reír. En los días malos, su rostro se endurecía y yo comprendía que mi presencia todavía era arena en sus ojos. Rogerio y yo construimos una tregua realista. No pedí volver, él no se ofreció. La conversación giraba en torno a Elena, las facturas, el calendario escolar. De vez en cuando, un destello de lo que éramos cruzaba la habitación, un recuerdo compartido, un viejo chiste, una palmadita automática en la cabeza de la chica, y eso bastaba para hacerme llorar más tarde, sola en mi habitación. Una de esas noches, saqué del armario la caja de mis cuadernos de adolescente y encontré notas sobre quién quería ser. Nada del otro mundo, una mujer que trabaja con sus manos, que tiene un lugar propio, que no se siente como una sombra en casa. Cerré la caja y decidí arriesgarme con los pasteles.
Creé una página sencilla, la anuncié en el barrio, y los pedidos empezaron a ganar nombres e historias. Es para el 80 cumpleaños de mi madre. Es para el compromiso de mi hermana. Es para agradecer a la vecina que me ayudó con la mudanza. Batir la masa, congelar la mousse, decorar, empaquetar. Cada paso era una costura en el tejido rasgado de mi rutina. Un día, mientras entregaba un pastel en casa de una mujer, me dijo: escuché tu historia. Hablarán un rato, luego encontrarán algo más de qué hablar. Solo hay una cosa que no se va, lo que haces con las manos. Eso se queda. Guardé esa frase como un talismán. Esa noche, mientras Elena dormía, me senté a la mesa con una hoja de cuaderno y escribí: cosas que se quedan. Enumeré: mi hija, mi forma de escuchar, el cuidado que tengo con la comida, el deseo de mejorar, el coraje de admitir quién soy, el recuerdo del roce de Doña Dalva en mi brazo, la imagen de Rogerio bailando una canción divertida con Elena en la sala cuando ella tenía 3 años. Y finalmente, escribí: los errores también se quedan, pero no como guías, sino como vallas. Fue en este cambio de estación, mientras las noches se volvían frías, que recibí un mensaje inesperado de la iglesia. Trae un breve testimonio sobre cómo empezar de nuevo a la reunión de mujeres. Mi primera reacción fue decir que no. La segunda, también. La tercera, sentí curiosidad. ¿Qué historia querían que contara? ¿La mía? ¿Una versión desinfectada? Escribí un texto corto, sin detalles sensacionalistas, centrándome en lo que vino después: la caída, la vergüenza, la pequeña reconstrucción. Ese día, me sudaban las manos y pensé que me desmayaría. Pero al terminar, 2 mujeres me abrazaron en silencio. Una susurró: casi destruyo mi casa también, de otra manera. La otra simplemente lloró. De camino a casa, el cielo estaba lleno de estrellas tímidas. Pensé que tal vez mi historia podría servir de advertencia y de consuelo a la vez. No como una absolución, sino como un camino de regreso para quienes se han extraviado. Hoy, cuando miro hacia atrás, no intento endulzar lo que pasó. Engañé a mi marido. Invadí un espacio sagrado, no solo la habitación de mi suegra, sino el reino invisible de la confianza. Y, sí, mi vida se hizo añicos que ya no encajan como antes. Pero entre los escombros, encontré una herramienta que no conocía: el cuidado como disciplina. Cuidarme a mí misma sin buscar audiencia. Cuidar a mi hija sin convertirlo en penitencia. Cuidar a Doña Dalva sin exigir un perdón rápido. Cuidar a Rogerio desde la distancia, respetando nuevos límites. Y, sobre todo, cuidar lo que entra y sale de mi casa, de mi boca, de mi móvil, de mi corazón. Puede parecer insignificante, pero practicado a diario, cambia el patrón en la pared. Rogerio siguió adelante. Y aunque no volveremos a estar juntos, hay un puente entre nosotros lo suficientemente seguro como para que Elena lo cruce sin miedo. La iglesia sigue siendo el lugar donde aprendí, a las malas, que la verdad sin preocupación se convierte en un arma, y la preocupación sin verdad se vuelve anestésica. Camino allí con paso cuidadoso, sin inclinarme ante ningún escenario. Mi suegra ha envejecido un poco en estos meses, quizás solo sea mi imaginación, pero a veces su brazo vuelve a encontrar el mío en la cocina, y hablamos de los muslos de pollo del bazar como si discutiéramos sobre política de Estado. Nos reímos. Después, cada uno regresa a su habitación, y no vuelvo a entrar en la suya. No por prohibición, sino por respeto a la tierra. Si pudiera volver atrás, habría hablado con Rogerio el primer día que mi cuerpo dejó de ver. Habría pedido ayuda, terapia, un respiro, no sé. Habría aprendido a nombrar el vacío antes de que me bautizara con un nombre que no soy. Pero la vida no da repeticiones sin pagar. Lo que sí da es la oportunidad de empezar de cero con lo que queda, y a veces, lo que queda basta para construir otra casa, más sencilla, más auténtica. La mía empezó con una batidora prestada, 4 sartenes, 7 recetas y un deseo desesperado de hacer algo lo suficientemente bueno como para hacer sonreír a todos los que lo comieran. Hoy, cuando alguien muerde un trozo de pastel y cierra los ojos, como si abrazara un recuerdo, creo que se ha puesto un pequeño ladrillo. Quizás tú, leyendo esto, tengas una historia que te quema la piel y que guardas bajo llave, temeroso de convertirte en tema, meme, juicio. Lo entiendo. Me convertí en todo eso. Pero también me convertí en algo más, alguien que aprendió a elegir dónde poner mi peso. Elijo, cada día, dónde pisar. No siempre acierto. A veces, la culpa todavía intenta dormir a mi lado. A veces, la ira me empuja, pidiéndome que la acuse de nuevo. Otras veces, la añoranza de lo que fui con Rogerio me atrapa en el pasillo.
Saludo a cada uno de estos visitantes cortésmente y los dejo en la puerta. Lo que entra es lo que puedo nutrir. El resto, lo dejo ir. Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más gente y a formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos casos de traición y venganza. Hasta la próxima historia.